Hola, bienvenidos a este video sobre cómo contar historias con datos. Yo soy Juan Pablo Marín de DataSketch. Todos podemos pensar que para contar buenas historias con datos y llegar a tomar buenas decisiones, lo único que necesitamos es tener unos datos estructurados, procesarlos, visualizarlos y finalmente tenemos todas las respuestas para contar una buena historia. Sin embargo, este proceso no es tan rápido. Ya veremos cuáles son los diferentes puntos de quiebre, pero principalmente hay bastantes, digamos, retos en materia de acceso a la información, cómo la procesamos y sobre todo cómo podemos comunicarla efectivamente. Empecemos con el tema de los datos. Vemos que existen muchísimas barreras. eh, Todas tienen que ver con la accesibilidad, la disponibilidad y los formatos en que los datos existen. Veamos. El primer reto es que los datos no existan. Por ejemplo, puede haber datos sobre minorías que no estén contabilizados o en bases de datos públicas o no exista algún registro oficial o incluso alguna organización no gubernamental no esté llevando registro sobre estos datos. Por otro lado, existe el otro problema de cuando los datos existen parcialmente. Entonces, puede ser que los datos se lleven contabilizando bien a lo largo del tiempo, pero cambió alguna metodología de recolección y se pierde la información en algunos momentos del tiempo. En este gráfico vemos una intervención pública ciudadana donde se visualizaban los datos de desplazamiento interno en Colombia y acá claramente se ve algunos puntos donde los datos registraban cero desplazamiento interno, lo cual claramente es su subregistro. Otro ejemplo de esto es cuando los datos no tienen buena calidad, pero están en buen formato. Ejemplo de esto son, por ejemplo, los registros de salud. Hemos visto que algunos países, ahora con los temas de coronavirus, reportan información de múltiples maneras, a pesar de que pueden estar en un buen formato y centralizados, muchas veces no son compatibles entre ellos. Otro ejemplo son los datos que son de buena calidad, pero que están en mal formato. Estos los vemos muy seguido, por ejemplo, en los procesos judiciales, donde es difícil acceder a estos registros para hacer análisis de datos sobre ellos. Y otro caso es cuando tenemos, digamos, vacíos en cómo se contratan los diferentes proyectos y no hay claridad sobre quién es el dueño de la información. Entonces, muchas veces puede que existan los datos, no estén de mala calidad, tengan un buen formato, pero desafortunadamente no se puedan usar porque no hay claridad sobre las licencias de uso. Esto es una frase que a mí me gusta, la dice Simon Rogers, él es el director del Google News Lab. Decía hace algunos años que existen muchos contenidos de datos, pero no muchos datos. Desafortunadamente, después de varios años, esta todavía es la realidad. Vemos muchísimas publicaciones cada vez más basadas en información, pero seguimos teniendo todavía bastantes problemas de acceso a los mismos. La gran ventaja es que no necesariamente necesitamos datos gigantes ni grandes volúmenes de datos para contar historias. Existe un mito alrededor de las tecnologías de datos y es que normalmente necesitamos grandes volúmenes de datos para hacer cualquier cosa. Pero como vemos acá en estos gráficos, en la práctica, los humanos tomamos decisiones con información muy agregada y normalmente la forma de agregar esta información es a partir de visualizaciones. Veamos, acá vemos un gráfico de barras donde sin importar cuáles sean los datos que venga, al final estamos tomando unas decisiones con 3 puntos. En los casos más extremos donde tenemos nubes de palabras, podemos tener cientos o miles de puntos. Y no necesariamente los millones de los que se habla en el Big Data. O si vemos un mapa, por ejemplo, tenemos tantos puntos como regiones queremos analizar. Lo mismo pasa con las series de tiempo. Muchas veces necesitamos los datos agregados o por mes o por años para tomar las decisiones. Entonces, para contar historias con datos, un punto muy importante es que tengamos presente que existen muchas fuentes de datos pequeños. Estos datos pequeños están dispersos en múltiples fuentes
desde datos pequeños oficiales hasta datos que vienen en reportes de alguna organización que pueden estar dentro de un PDF o incluso son datos de una encuesta o, en fin, existen múltiples fuentes que podemos utilizar para nuestras investigaciones. Entonces, suponiendo que solventamos un poco el tema del acceso a la información, que esto es otro tema de otro video, veamos cómo podemos ahora continuar con el flujo para contar una buena historia con datos. Entonces, hablemos un poco sobre los balances. Estos balances normalmente nos movemos entre dos extremos cuando queremos contar historias de datos. Entonces, tenemos muchas veces el mundo cuantitativo y el mundo cualitativo. Historias buenas de datos son aquellas que logran tener un gran balance entre la evidencia, digamos, en cifras, pero también en las historias humanas que hay detrás de estas cifras. Esto se evidencia normalmente en las bases de datos cuando tenemos cosas que son solo números en un extremo y en el otro cosas que ni siquiera son números. Si lo vemos con personas, lo podemos ver un poco más claro. Básicamente hay personas que no están contabilizadas en los registros y hay personas que se vuelven tan solo un registro. Entonces, estos dos esquinas tenemos que tener mucho cuidado sobre cómo las manejamos, pero en las dos hay oportunidades de contar historias. Les cuento esta anécdota. Esto fue trabajando con unos datos sobre el conflicto armado en Colombia. Tenía un Excel con una base de datos importante al frente mío y de pronto noté que había un registro que tenía el número 14. Después me di cuenta, después de varios minutos, que hay en la cuenta que esto era una niña que había sido abusada sexualmente 14 veces durante el conflicto armado. Entonces es fácil obviar esas historias personales en medio de tantos números dentro de una base de datos. Y por el otro lado tenemos algunos cientos de personas. En el marco del conflicto armado en Colombia se han registrado más de 200.000 víctimas y solo algunas cientos de estos son o están registradas como personas pertenecientes a la comunidad LGBTI. Entonces, claramente esto es un subregistro y las historias que hay detrás de esto también son muy poderosas. Por ejemplo, el campesino a quien los paramilitares desaparecieron a su hijo eh, porque era gay, pero él cuando hizo la denuncia en las autoridades no mencionó porque tal vez él no lo aceptaba. Entonces son estos, digamos, extremos de historias que nos permiten contar o llegar al corazón de la gente. Cuando estamos hablando de historias con datos, también tenemos que tener un balance entre historias simples e historias complejas. Cuando tenemos historias simples es posible que tengamos una gran audiencia. Cuando tengamos historias complejas vamos a tener una poca audiencia. Es decir, el número de personas que pueden entender o interesarse más por una historia muy compleja y muy dedicada puede ser menor. Las historias más simples pueden normalmente explican menos, pero son más generales. No sé si podemos hablar de deportes o, digamos, unos temas más livianos para cualquier audiencia. Esto es más general, pero si hablamos, no sé, por ejemplo, temas de contratación pública, esto puede ser un tema mucho más específico que le interese a más pocas personas. Y esto mismo se evidencia cuando utilizamos diferentes componentes gráficos para nuestras historias. Entonces aquí a la izquierda vemos algunos gráficos simples que podemos utilizar para una audiencia más amplia y aquí a la derecha vemos algunos gráficos más complejos que no necesariamente son fáciles de entender para cualquier persona, pero que alguna audiencia técnica puede encontrarlos bastante útiles. Así, ya hemos hablado de varios balances, nos queda donde un balance es cuando tenemos una base de datos muy grande, donde podemos encontrar historias, digamos, ocultas en estas fuentes de información. Y por otro lado, tenemos el otro extremo donde no hay muchos datos y si necesitamos recrearlos. Estos son dos balances importantes e incluso dos fuentes de inspiración. Bien, entonces para contar historias con datos es importante tener en cuenta que debemos humanizar la información. La información debe tener una cara que nos sea familiar a nosotros como lectores.
Hay gran variedad y grandes oportunidades cuando exploramos los datos pequeños. De hecho, los datos tan pequeños como la misma ausencia de los datos puede resultar útil para descubrir nuevas historias. Y dado que el cerebro humano procesa información visualmente de una manera mucho más ágil y rápida que otro tipo de información, tenemos que aprovechar la visualización para impactar con nuestras historias. Veamos un par de ejemplos. Nos enfrentamos a la problemática de los feminicidios en Colombia. Entonces, este es un caso de los que mencionaban los balances cuando teníamos poca información, ya que desafortunadamente no hay un registro oficial de feminicidios en Colombia, a pesar de que existe una ley. Entonces, tuvimos que recurrir a múltiples fuentes y entre las diferentes fuentes terminamos reconstruyendo una base de datos de feminicidios a partir de reportes de prensa. Entonces, cada caso de feminicidio lo documentamos y empezamos a medir diferentes variables como la modalidad, las fechas, las personas involucradas, días de la semana, etcétera. Y con eso obtuvimos este tipo de gráficos donde se ven algunas tendencias por departamento, por región, por fechas, por rangos de edad, etcétera. Desafortunadamente, esto, al verlo así, pues puede ser de interés para alguna persona técnica, pero no necesariamente vamos a poder llegar del corazón de la audiencia que queremos que se preocupe por los temas eh, de la violencia contra la mujer. Así que, como parte de esta investigación, también lanzamos una estrategia de comunicación junto con una ONG en Colombia para sensibilizar frente a los temas de violencia contra la mujer. En este caso, tomamos todos los datos que ya vieron y con esos mismos datos logramos reconstruir el rostro de Rosa Elvira Celi, quien fue una chica que fue asesinada brutalmente en un parque de Bogotá, por quien tenemos la ley de feminicidios actualmente. Y así que nos fuimos a este mismo parque y realizamos esta intervención donde logramos reconstruir su rostro con los rostros de todas las víctimas que logramos mapear. Entonces, básicamente transformamos estos datos o estos gráficos un poco técnicos o aburridos en algo que podría tener mucho más impacto en la ciudadanía. Este ejercicio terminó con la presentación de 20.000 firmas al Ministerio del Interior para que actuaran contra la violencia contra la mujer. El otro extremo que les mencionaba, y este es otro ejemplo para cerrar, es el caso cuando tenemos muchas fuentes, digamos, un gran volumen de información. Entonces, en este caso analizamos los contratos públicos que existen en el gobierno en Colombia. En su momento, más de 6 millones de contratos analizados. Descargamos masivamente toda la información e hicimos un ejercicio para investigar todas las banderas rojas en la contratación pública y cómo se podían atar a estos datos que estaban disponibles para analizar la sistematicidad de irregularidades en la contratación. Entonces, podemos o partir de los datos cuando no existen y y los reconstruimos, o podemos tomar los datos que ya existen en masa y tratar de descubrir las historias que pueden surgir allí adentro. La mejor forma de hacer este tipo de ejercicios es iterar rápidamente entre los datos y las visualizaciones. Es decir, cuando tenemos algunos datos y los visualizamos, podemos obtener respuestas, ¿cierto? Y una vez visualizamos los datos, puede que nos surjan nuevas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué hay un pico aquí? ¿O por qué tenemos información faltante en estos años? ¿O qué pasaría en esta ciudad durante este lapso de tiempo? Entonces, esto nos hace que surjan nuevas preguntas para soportar nuestras investigaciones, que nos motive a buscar más fuentes de datos, a completar la información faltante y así cerramos el ciclo de preguntas y respuestas de manera ágil para poder sacar conocimiento de los datos. Bueno, muchas gracias. No olviden registrarse en datasketch.co y probar nuestras herramientas de visualización de datos.